Bueno, ¿qué tal? Vio que fue cortito el corte. Marcos, te quería hacer una pregunta acá. Se sale de la vaina Armando Rivas. No, sí, quería ¿cuál es tu visión de los resultados de estas elecciones? ¿Cómo lo percibes? ¿Por qué crees que pasó y qué crees que va a pasar a partir de esta...? Bueno, la elección estuvo limitada a la ciudad de Buenos Aires, pero fue nacionalizada. Fue nacionalizada por decisión del mismo gobierno, que creyó que aquí podía dar una suerte de muestra de su poder. Buenos Aires siempre fue una ciudad más independiente que el resto del país, en el sentido de que es la ciudad que tiene quizá un nivel de debate, de polémica o de cultura mucho más agudizado. Ese hecho de haber sido nacionalizada la elección fue lo que determinó la gran vibración que hubo en todas partes. Ahora bien, el hecho de que haya ganado de una forma que los encuestadores no podían imaginar un candidato como Macri, yo creo que representa dos cosas. Por un lado, que de alguna forma se cumple eso que gritó la sociedad exacerbada a fin del 2001, que se vayan todos, es decir, que se vayan los malos políticos. Yo diría encarnando en los seres humanos los defectos que en realidad eran del sistema. Porque los políticos no son buenos ni malos porque nacieron buenos o nacieron malos, sino porque el sistema los lleva a ser malos. Y digo, que se vayan todos es como diciendo, estamos hartos de esta generación de políticos ya enviciados y camanduleros. Macri representa a alguien que no viene de la política, viene del deporte, viene de la empresa. Es alguien distinto, a pesar de que estuvo haciendo política, que fue diputado, que es diputado, pero es un elemento como algo diferente del político tradicional. Y por otro lado, me parece a mí que fue el voto anti-kirchnerista, el voto anti-kirchnerista. Por lo menos todos los que han votado por Macri Qué fuerte, quisieron votar en contra del gobierno. Y yo creo que los que votaron también por... Y los que votaron por el Frente Cívico, el Frente donde estaba... Porque la que más ha atacado al gobierno directamente ha sido la Carrió. Claro. Aunque Tellerman cometió, yo creo, el error político o táctico de no despegarse de Kirchner en forma categórica hasta los últimos 3 o 4 días. Él creía todavía que Kirchner podía ser su amigo, podía ser su aliado, a fin de cuentas él pertenecía al riñón peronista. Y por otro lado también estaba como especulando que Labaña le iba a dar alguna señal y no llegó esa señal. Yo creo que esa demora de Tellerman en manifestarse opositor franco de Kirchner determinó que Elisa Carrió tuviera que actuar con forma muy enérgica los últimos días, pero ya fue un poco tarde, no alcanzó. Pero ¿tú no crees que es absurdo que haya balotaje en una elección de este tipo? No, es que es un balotaje diferente al balotaje nacional. Y además diferente del balotaje. Diferente, porque el balotaje nacional significa cuando hay una diferencia de 10%, ya se da por ganador al que tiene más de 10%. Pero, acá hay un 22% de diferencia. Pero porque supuestamente la lucha política acá no es política, es por una administración, ¿no? Aquí no debiera de haber un problema ideológico, por más que está indudablemente en el tema. Pero la realidad es que es esa, y entonces lo lógico sería que hubiera una elección y que el que más votos sacara que fuera... Es que la ley está hecha justamente para beneficiar a un determinado sector. Por ejemplo, en Nicaragua, antes de Ortega, el presidente Alemán, especialmente, que después fue aliado de Ortega, hizo una ley electoral por la cual Ortega, que ha tenido un 65% de voto en contra, claramente opuesto a él, es actualmente presidente de Venezuela, de Nicaragua. De Nicaragua. Felicitación. ¿Cómo puede ser presidente de Nicaragua alguien que se sabe que tiene 65% de la población claramente en contra, definidamente en contra? Y es presidente, porque allí no hubo balotaje, por ejemplo. Si hubiera existido un balotaje, Ortega no es presidente de Nicaragua. Entonces allí las leyes la acomodaron para que ocurra eso. En cambio en Argentina las leyes están hechas de otra forma. Por ejemplo, los proyectos de reforma política. Junto con el eslogan que se vayan todos, recordémonos que se gritaba en las calles reforma política ya.
y había una continua demanda de que se eliminara la lista sábana, que se hiciera más transparente la financiación de los partidos y una serie de cosas que aquí están muy oscuras. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con todo eso? Parece que hasta el mismo Poder Ejecutivo en un comienzo encargó hacer reformas políticas, proyectos de reforma política, y envió algunas al Senado. En el Senado parece que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, según salió en La Nación, creo hace cosa de un mes, hay en esa comisión más de 190 proyectos de reforma política, varios de los cuales fueron originados en el Poder Ejecutivo. Esa comisión no funciona desde hace 6 meses, porque la presidente es la primera dama y no tiene tiempo para hacerla funcionar, parece. O por otro lado no se quiere que funcione, porque los proyectos más bien que no se pongan en marcha, porque significarían cambios que no interesarían o que no gustarían o que no beneficiarían al poder que actualmente está. Entonces nos encontramos con estas distorsiones que son muy negativas para la democracia. Y volvemos a eso que se señaló al principio. La democracia no es votar, la democracia es otra cosa. El voto en la democracia es instrumental, no es la democracia. No es la democracia. Cuando no se respetan los derechos... Es un peldaño. Cuando no se respetan los derechos individuales, no hay nada que hacerle. El hecho... Bueno, y a la prueba la tenemos en Europa. ¿Qué pasó con Hitler? Claro, Hitler fue elegido por el voto y le dieron y cuando pidió los poderes especiales, sacó el 90% de los votos a favor en el referéndum, el 90%. Y similar a lo que ocurrió en Venezuela. Que Chávez ganó la elección y después cuando llamó a la constituyente obtuvo más votos todavía. Sí, pero ahí hay discrepancia, porque ahí hoy me llegó un artículo de que decían que el problema en Venezuela lo había creado Carter, porque aprobó el referéndum. El referéndum ese que dice que era fraudulento. Que era fraudulento. Parece que sí. Pero no nos olvidemos cómo se resistía Chávez a llevar adelante el referéndum. Gracias. ¿Cuánto demoró? ¿Cuánta oposición mantuvo? ¿Cuánta desconfianza tenía en el referéndum ese? Y después parece que efectivamente hubo bastante fraude. Ahora, yo lo que sí admiro es cómo se están... porque es curioso que sean los estudiantes los que están hoy en contra de un sistema totalitario, porque generalmente acá, cada vez que hay una cosa de esa, los estudiantes siempre están a favor, en contra del capital y en contra ¿no? Y en Venezuela en estos momentos, quizás, yo creo que el ejemplo ha sido porque no quieren... Lo que dicen, no queremos que Venezuela sea Cuba. Pues parece que eso es un dato importante que están teniendo en cuenta. Y se están realmente se están movilizando, y que sean los estudiantes realmente sorprendentes y al mismo tiempo, diría, admirables. ¿No? Y además es muy positivo porque parece que los estudiantes piden a los políticos que no se entrometan, que lo dejen actuar a ellos en forma autónoma, separada, para que no se confunda la población y no crean que es la vieja política que vuelve. Lamentablemente, los partidos políticos, los políticos, arrastrados por sistemas que no funcionaron adecuadamente, por la herencia que tenemos de absolutismo y de mala administración, determinó que fueran democracias fracasadas.